días a todas y a todos y a todos los que nos escuchan, nos ven en este momento. Me presento, mi nombre es Sandra Arciniegas, yo soy ingeniera de sistemas de la UIS en Santander. Actualmente estoy realizando el doctorado en pedagogía y didáctica en la UPTC, junto con el maestro Juan Carlos aquí presente, creador de la comunagogía, quien ha rastreado la comunagogía y ha consolidado la propuesta de la comunagogía en esas prácticas tan importantes hoy en día y necesarias en las instituciones educativas. Él es doctor en educación de la Universidad Pedagógica Nacional y quien le cedo la palabra para que inicie esta presentación. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Gracias, Sandra. Gracias, Luz Helena, por la invitación y estudiantes por escucharnos. Bueno, de pronto la comunagogía, no sé si la han escuchado, pero digamos para efectos semánticos, en vez de comuna, pedagogía, comunagogía. Y creo que allí ya nos coloca en un ámbito de reflexión hacia dónde queremos apuntar y estamos apuntando como corriente. La comunagogía es una corriente educativa que aproximadamente desde el año 2016-17 se ha venido generando en colegios de Bogotá, en algunas universidades, de aquí también públicas, y eso ha venido en últimas transitando desde sus inicios a hoy, ¿cierto? La comunagogía pues tiene diferentes expresiones en el sentido de temática. Ustedes pueden encontrar en la página web, que está ahí en la presentación, aportes de la comunagogía a la salud mental, por ejemplo, aportes de la comunagogía a la descolonización del currículo y la educación, aportes de la comunagogía en la formación de subjetividades nosótricas, bueno, múltiples temas que ustedes pueden allí rastrear, hay artículos de investigación, y hoy pues vamos a hablar de la reciprocidad, ¿cierto? Cómo formar subjetividades recíprocas. Entonces, ¿qué es la reciprocidad? Lo siguiente, por favor. Entonces, creo que es muy normal, entre comillas, que la vida esté fragmentada, la educación esté fragmentada, el conocimiento esté fragmentado. Sobre todo hoy, en un mundo, digamos, neoliberal, mercantil, donde lo que predomina es el individualismo. Y a eso hay que prestarle atención. En el proceso educativo, por ejemplo, se estimula a partir del mérito individual. ¿Sí? En los colegios, acá en Bogotá, me imagino que en Cali igual, se premia al que primero haga las cosas, ¿cierto? Y a veces se deja de lado el compañero o la compañera que está al lado. Igual sucede en el ámbito del magisterio, ¿sí? Muchas veces por los incentivos que se da, entonces hay, como decimos acá, codazos entre los profes para visibilizar el proyecto que se está haciendo sin importar el resto. O la escuela en general, igual, ¿cierto? Interesa responder a los resultados que se exigen, llámense pruebas PISA, pruebas saber o indicadores de calidad, y no importa lo que esté pasando en los contextos. Entonces, fíjense que esa forma de pensar, de sentir y de ser va más allá de lo cognitivo y empieza a generarse una subjetividad individualista, fragmentada, indiferente y mercantil incluso, ¿cierto? Entonces, afortunadamente, en nuestra América hay una serie de prácticas que apuestan por la reciprocidad. Ustedes saben, la reciprocidad es un principio de una corriente ancestral, el summa causae o buen vivir, y ha sido practicado por muchos siglos, ¿sí? Y luego muchos siglos porque a veces nos cuentan la historia de 1492 para acá, pero si rastreamos la historia en el ámbito arqueológico, por ejemplo, podemos afirmar que hace 10.000 años, ojo, 10.000 años, ya habían sociedades neolíticas en nuestra América, es decir, ya habían comunidades organizadas con agricultura, y esa historia de los 10.000 años
pues poco nos la cuentan en los colegios. Afortunadamente se ha venido rescatando, y la reciprocidad ha sido un principio de vida, ¿sí? Un principio de vida donde no solamente son intercambios materiales, sino espirituales, energéticos, y no solamente entre los seres humanos, sino con las otras formas de vida, con la naturaleza, ¿cierto? Históricamente se ha llamado el Aini, llámense en pueblos indígenas, bolivianos, acá en Colombia. Entonces el Aini fue como estos pueblos ancestrales han llamado la reciprocidad lo común, ¿cierto? Y es muy importante. Acá lo conocemos como la ayuda mutua entre nosotros, ¿cierto? En los pueblos afro, particularmente, es una práctica que viene de Sudáfrica, está el Ubuntu, y es las lógicas en común, ¿cierto? Entonces, fíjense que a pesar de negar esa historia, pues hoy podemos decir existe. Igual, a pesar de esa lógica que nos ha impuesto el modelo neoliberal y el modelo patriarcal que excluye, que fragmenta, hoy encontramos prácticas en común, ¿cierto? Ustedes han escuchado hablar lo que es la minga, ¿cierto? Y procesos políticos como la minga del suroccidente, que es más amplia, ¿cierto? Muestran que a pesar de todo existe. Es decir, la reciprocidad es una práctica hoy viva en diferentes regiones, incluido en la ciudad, ¿cierto? En la ciudad, por ejemplo, la historia de los barrios, muchos de ellos constituidos por ayuda mutua, y eso genera unos vínculos muy interesantes. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, la comunagogía pues tiene un elemento fundamental y ha aportado a la formación de subjetividades recíprocas. Contarles un poco, la comunagogía, ¿de dónde surge? Surge de un proceso de investigación en pueblos indígenas y campesinos del Cauca, en pueblos indígenas y campesinos de Oaxaca, en México, y redes magisteriales que se sumen alternativas en Bogotá. Cuando se analizan sus prácticas educativas y se hace la reflexión de transversalizar qué tienen de común, coincidencialmente, lo que tienen de común es lo común, ¿cierto? Es decir, que forman para lo común, forman en común, forman desde lo común, y de ahí emerge el concepto de comunagogía, ¿cierto? Entonces, la comunagogía es algo que sin nombrarse se está dando, que eso es lo otro interesante. Es decir, pues se conceptualiza, pero sin necesidad de conceptualizarse ya se estaba dando. Ustedes van a procesos de educación propia, por ejemplo, y la planeación, la evaluación, la formación se hace en común, es decir, hay comunagogías. Y si ustedes hoy fuesen a mirar una serie de prácticas populares, desde el teatro, desde el deporte, van a encontrar que hay elementos de comunagogía sin nombrarse comunagogía. Entonces, la comunagogía es algo que está dándose y que hoy, acá en Bogotá, desde la red comunagógica, pues estamos potenciando, ¿cierto? Como ya dije, en colegios y universidades. Y esas prácticas educativas se han identificado, organizado en 6 horcones. Horcón también es una palabra de los pueblos campesinos, mexicanos y colombianos. Entonces, 6 horcones. Entonces, la soberanía epistémica, por ejemplo. Entonces, lo que ya les decía, si nosotras y nosotros seguimos con la lógica antropocéntrica, por ejemplo, pues es muy difícil concretar la reciprocidad con la naturaleza o con las otras formas de vida, ¿cierto? Entonces, es necesario que establezcamos rupturas con esa visión antropocéntrica y también nos consideremos parte de la naturaleza y la necesidad de establecer vínculos con otros seres vivos. Entonces, la soberanía epistémica nos invita a ello. Y de igual manera, como ya les decía, la misma historia, ¿no? Si seguimos con la lógica colonial de la historia, pues muy difícil establecer procesos de reciprocidad con nuestra ancestralidad. Otro horcón, por ejemplo, el de compartir saberes y decisiones, ¿cierto? La educación en general nos lleva a una lógica positivista y casi que el saber lo tiene el maestro. Y desconocemos que las comunidades y los estudiantes, hombres y mujeres, tienen conocimientos, tienen saber. Entonces, la importancia de compartir saberes,
muy necesario para que la reciprocidad fluya. Cuando se concibe que el maestro es el portador del conocimiento, pues no es reciprocidad, sino es unidireccional el proceso formativo. Entonces, compartir decisiones y saberes, las decisiones también, porque establecemos rupturas con las lógicas autoritarias en los procesos formativos, y por el contrario, se invita a que las decisiones sean de tipo colectivo. Los vínculos comunitarios, ¿cierto? Cuando hay reciprocidad, se fortalecen vínculos comunitarios. Como les decía, la escuela fragmenta, nos coloca a competir. Por ejemplo, se organizan desde la comunagogía en convites académicos o en círculos de la palabra a las aulas y fluye la reciprocidad. Por lo contrario, si mantenemos las filas y el individualismo, pues no hay vínculos comunitarios. Por el contrario, se fragmenta el aula. Y en ese orden de ideas es importante generar apuestas educativas que fortalezcan vínculos comunitarios. Lo mismo con el territorio. Ya les decía, muchas veces por estar pendientes de los indicadores de calidad, no prestamos atención a lo que pasa en los territorios. Cuando se establece ruptura con ello y la comunagogía enfatiza desde la reciprocidad en la necesidad de construir los territorios, los reconocemos, los reordenamos, los defendemos, que la construcción territorial es otro elemento importante que aporta a la reciprocidad entre escuela, entre educación y territorio. Lo propio con los proyectos de la comunidad, ¿sí? Como yo les dije, muchas veces en 10º y 11, estamos hablando desde los colegios, cuando Sandra somos maestros del distrito, queremos volver los colegios un pre-ICFES, ¿sí? Y entonces nos ponemos en 1 o 2 meses en esa lógica y olvidamos que la comunidad tiene algunos proyectos, que tiene unas identidades, y la comunagogía concibe que no, que es necesario estar de frente a los contextos y a las comunidades y cuáles son esos proyectos que nos generan identidad. Y eso requiere una subjetividad recíproca. Y al mismo tiempo, cuando se vincula con las comunidades, se fortalece la reciprocidad. Y finalmente, la emancipación de géneros, que busca establecer rupturas con las lógicas patriarcales. No sé si les haya pasado a ustedes en los colegios, cuando estaban en bachillerato, pero por lo general, los patios a la hora del descanso es de los niños y no de las niñas. Entonces, la comunagogía concibe que es necesario empezar a establecer ruptura con lógicas patriarcales y apostar por la emancipación de géneros. Y eso, cuando se generan proyectos y prácticas en esa dimensión, florece, aflora la reciprocidad. En síntesis, estas prácticas educativas, desde la comunagogía, que tiene como énfasis lo común, fortalece y aporta a formar las subjetividades recíprocas. Y cuando se habla de subjetividades, trasciende lo cognitivo, es decir, no es que tengamos un buen discurso sobre la reciprocidad o sobre lo común, no, es que sintamos, vivamos, hagamos, y por eso se habla de las cosmovivencias, en el caso de la comunagogía, y tiene un núcleo central que son las compartencias. Las compartencias es un concepto mexicano de los pueblos zapotecos que buscan establecer rupturas con las lógicas de las competencias, y las compartencias atraviesan todo el escenario educativo. Nótese que hay una serie de conceptos, horcones, convites, compartencias, cosmovivencias, son conceptos que se han venido recuperando de las prácticas comunitarias, de las ancestralidades de nuestros pueblos, y nótese que no tienen los lenguajes de la fragmentación. Estándar, mérito, competencia, indicador, gestión, ¿sí? Incentivo, sino por el contrario, una conceptualización que aporta a formar subjetividades de la reciprocidad, ¿cierto? En el marco de aportar a la transformación social desde la escuela. Voy a darle la palabra a la maestra Sandra Arciniegas para que nos hable un poco de las compartencias y cómo ello se ha expresado en el teatro específicamente, y estamos por acá atentos. Gracias por la escucha. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a ustedes por la atención y todo el tiempo, Lucelina. Mil gracias por esta invitación. Las compartencias, como decía Juan Carlos, abre un escenario de ruptura
en las instituciones educativas. Como de pronto ustedes muy bien lo saben y desde la parte universitaria, se trabaja en torno a estándares y competencias. Desde la formación desde pequeños, están orientadas a eso, a competir entre nosotros. La comunagogía nos centra entre los horcones, centra la competencia como en esa necesidad de tejer esos vínculos para compartir y para fortalecer ese sujeto estudiante, ese sujeto maestro y totalmente la comunidad, no como algo aparte, no como algo independiente. Y ahora todo el tema que es la naturaleza, el agua como sujeto, el aire como sujeto, y que a través de las artes se permite utilizar una potencialidad en las compartencias. Mirar esas simbologías que se trabajan en el sentido de mirar ese reconocimiento del yo, pero principalmente el nosotros. Trabajar esa posibilidad alrededor de la compartencia que le hace un contrapeso a la competencia, que vendría también a darle un peso muy fuerte a las ideas neoliberales de educación, para que sí, ¿por qué no?, trabajar en la posibilidad de convites. Pues se traducen en algunas otras personas en esa posibilidad de trabajar en unidad, en trabajar en colectividad, trabajar en comunidad, ¿sí? Simon y Michelle hablan un elemento muy importante que es el bien común, como una de las posibilidades que existen hoy en día para defender la escuela. Y en esa parte de defensa de la escuela como esa posibilidad alternativa de que en la escuela se concibe un elemento institucional de resolver todo, pero también es un espacio donde se está atacando. Nosotros como maestros, ustedes como estudiantes, tenemos que estar en compartencia permanente, compartir ese saber, esa posibilidad que tenemos hoy en día a través de estos medios de comunicación, y agradecerle a Luz Helena por toda la invitación y de parte de ustedes también recibir esos saberes que cada uno de ustedes tienen para poder enriquecer este escenario tan importante, ¿sí? La comunagogía es un producto de nuestro país, es un producto nacional, que tiene un gran reconocimiento en México, que ha sido un elemento claro para construir también la nueva escuela mexicana. No sé si alguno de ustedes la comprendan, pero básicamente es una apuesta educativa diferente a lo que tenemos hoy en día, pero que tiene un fundamento muy grande en la comunidad, en lo común y en la comunagogía. Y asimismo poder dársela a ustedes este día de hoy sabiendo que es un abrebocas a lo que queremos, y ojalá pudiéramos generar otros espacios de talleres donde podamos hacer como el reconocimiento y la ruta específica de cómo abordar la comunagogía en el aula, en la formación de ustedes universitarios también. El día miércoles estuvimos en una reunión en la Universidad Pedagógica donde se concentraba mucho del saber de la práctica alrededor de la compartencia en biología, en educación física y aquí en este espacio tan importante a través de las artes. Entonces, en la siguiente diapositiva voy a presentar un video de una estudiante acá en Bogotá en un colegio que realizó una práctica a través del arte con la comunagogía, principalmente en el teatro, para identificar esas posibilidades y esas potencialidades de desarrollo de la subjetividad recíproca. Voy a ubicarles acá este video. Me comenta Luz Helena. Estamos aquí. ¿Cuál es? Voy a ubicarlo más o menos como en el minuto 1:40 y algo para poder hacer, digamos, las personas de las que está rodeado. Me gustó eso, las compartencias, por eso en el grupo de teatro con el que yo estoy liderando acá en el colegio, tengo chiquitos de sexto hasta noveno. ¿Cuál es la particularidad de que tú dijeras marca la diferencia con procesos normales de enseñanza con los niños? Ok, listo.
Esa particularidad es, a mí me enseñan a compartir, ¿sí? Por decirlo así. A mí me enseñan a trabajar en grupo. Si a mí me ponen a trabajar solo, a mí pues yo voy a empezar a estar en lo mío y no me importa si mi compañero va atrasado, si mi compañera perdió, me importa solo lo mío. Mientras uno trabaja como en nudos, en grupos de trabajo, ahí es donde tú te empiezas a preocupar por los demás, ¿sí? No solo piensas en mí, sino bueno, él tiene algo, venga a ver si yo de pronto, si yo sé, le enseño. Ella, ¿qué pasó? Es como empezar a preocuparse en su entorno, por los de su entorno. ¿Qué te motiva a hacer un trabajo voluntario en teatro en el colegio? Listo. Mi motivación es que el teatro sea conocido por el arte, que el colegio sea conocido por el arte, perdón. Que digan como en ese colegio se vive el arte, ¿sí? Sí, es eso, es más que todo. Y que los chicos, por medio del arte, tengan un pensamiento crítico de lo que está pasando en Colombia. ¿Y el colegio te está colaborando o tienes alguna dificultad? No, el colegio, si yo les digo voy a estar a tal hora, ellos me permiten la entrada, con los chicos me colaboran que estén acá. Hay un profesor, por ejemplo el profesor Nelson, él fue el que me colaboró y estando pendiente de los muchachos y eso. ¿Existían procesos en teatro antes de que tú los desarrollaras? Tengo entendido que existió uno de compensar, pero los muchachos se salieron. ¿Okay? ¿Cuánto llevan este proceso? ¿Enseñando o con los chicos? Con los chicos de teatro, no, iniciamos hace 2 semanas. ¿Y qué tal la aceptación? Súper bien. La verdad, los chicos son juiciosos, llegan con la motivación de trabajar. Ya estamos montando obra y todo para presentarnos el 7. El 7 de marzo. El 7 de marzo, sí, señor. ¿Y qué obra van a...? Es en el Parque del Sol. Como estamos haciendo la noche de antorchas para las mujeres, es sobre eso, sobre las mujeres abusadas. De eso trata la obra. Y en ese, pero me imagino que tú les haces todo el contexto también a los chicos. Claro, obviamente, yo pues trato también de hablarles del tema, ¿no? Como lo que está pasando, pero también les digo qué es el teatro y qué es, porque ellos tienen que saber qué carajos están haciendo. Los muchachos que participan y muchachas que participan en el teatro, ¿lo hacen de manera voluntaria o digamos están con alguna materia involucrados? Voluntario. Yo les dije que eso no tenía nada que ver con el colegio, que era totalmente aparte. No, yo no doy notas, o sea, yo no pongo 1 ni pongo 5. Todos los que están acá es porque quieren. Y bueno, nos decía qué cursos están aquí o de qué edades a qué edades más o menos estás trabajando. Estoy trabajando con chiquitos de 10 años, más o menos con chicos de 15 años. Promedio. ¿Qué piensas o qué crees que el teatro debe tener o lo que estás desarrollando impacto en la comunidad del barrio? Pues la verdad, con mis obras, mis obras son críticas, ¿sí? Yo trato de tocar lo que realmente pasa en la sociedad en Colombia. Entonces, ¿cuál es la idea? Cambiar o sea, que por lo menos si sea una persona, cambie el chip y diga, parce, la estamos embarrando, cambiemos y hagamos esto. Esa es mi idea con mis obras de teatro. ¿Y con los padres de familia de los chicos? Pues los padres de familia, la idea también es eso, o sea, como ellos digan como, si yo le hago esto a mi hijo, pues madre, terrible, vamos a cambiar. O sea, es involucrarlos también en la dinámica. Claro, yo les dije más, yo al inicio les dije, si alguno de ustedes quiere también estar conmigo en clase, Bueno, ahí había una interferencia con el tema del aeropuerto, del avión. Bueno, aquí vamos. Este video pues fue desarrollado en el colegio Luis Vargas Tejada. Es una ex estudiante del colegio que vino con el proceso de la comunagogía dentro de las clases normales como estudiante. Se gradúa y quiere darle un aporte, un apoyo al colegio, así como lo ven. Es esto extracurricular, adicional a las horas académicas de clase. Se articula con el trabajo de la comunagogía por esa expresión y esa unidad en lo que se quiere y para lo que se quiere, en lo común y para lo común. Mira que aquí los estudiantes participan
sin necesidad de obligación. Los hacen por gusto, lo hacen porque los motiva, porque los apasiona, y realmente aquí tenemos un comportamiento diferente. Muchos de estos estudiantes, pues así como lo decía la joven, ¿cómo se llama? Michelle. Como lo decía Michelle, las posiciones críticas y ese pensamiento reflexivo, lo que pasa no tan solo como política de Estado, sino como lo que pasa dentro de mí, dentro de mi familia, dentro de mi sociedad, con las personas, con lo que me rodea, con la naturaleza, con todo. Eso es una mirada, y el teatro tiene una potencialidad muy grande en este momento. Por el contrario, yo en mi colegio, soy maestra del Colegio Santa Bárbara, no tenemos teatro. Y identifico esa necesidad, esa prioridad, y lo hemos mirado y transitado para que estudiantes de otras instituciones como la de Luis Vargas pueda articularse al colegio y pueda generar espacios, porque si los estudiantes, aparte de sus 17 materias en el grado 10º y 11 con la media, les favorece, sería mucho más útil para su vida, para su pensamiento, para su formación y consolidación de personas, estas propuestas teatrales dentro o fuera de la comunagogía, pero que sea unas apuestas realmente para trabajar todo el elemento subjetivo. Continúo acá con algunas maneras de subjetividad recíproca desde el teatro. Aquí hemos hecho algunos rastreos. ¿Puedes ampliar la imagen? Sí, claro que sí. Gracias por la indicación, presentación, presentar. ¿Así está mejor? Creo que sí. Sí. Vale, muchas gracias. Bueno, estamos mirando esta parte de esas prácticas en el arte de maneras concretas y específicas. Por ejemplo, la creación colectiva. Es un arte que en la creación de murales, por ejemplo, ahorita en mi colegio, no sé si, no tengo aquí la foto, se está creando todo un mural de reconocimiento de lo simbólico de la institución. Eso fue lo último que se trabajó como proyecto, donde todos los estudiantes se involucraron. ¿De qué manera? Con las ideas, con la pintura, con mirar, identificamos qué chicos fueron talentosos, qué chicos, como maestra de tecnología, identificar un chico que, mira, tiene unos dotes especiales para la pintura, para el diseño, para lo creativo. Entonces, esas partes de creaciones colectivas, no tan solo como una apuesta de teatro, sino como un trabajo de la institución educativa, puede llevar a proyectos muy interesantes, proyectos participativos, performance. O sea, tengo varias de ellas. Hay un performance muy interesante que se desarrolló, que aquí pues no tenemos en este momento la presentación, si no se nos extendería más. Es todo lo que fue con el tema de la matanza de los líderes sociales y ambientales en Colombia. Cómo se desarrolla esas expresiones de conciencia dentro de los estudiantes, que eran estudiantes de 7º, 8º, 9º, no como grados aparte de trabajar, sino que como integrar esos elementos de estos chicos que tienen potencialidades y los que no, para que también vayan a encaminar y proyectarse. Pero como efecto fundamental es que no son indiferentes, que mucho de lo que pasa hoy en día y consumidos por el celular como objeto de apoderamiento mental de sujetos, hace que estos elementos del desarrollo subjetivo, de la subjetividad recíproca en la comunagogía y con las expresiones artísticas, podamos construir una sociedad diferente, cambiarle el pensamiento a estos chicos y a estas chicas. El teatro social, por ejemplo, en La Guajira, con el teatro del oprimido, hay muchas expresiones que pueden identificar pues el elemento creativo, el elemento de conciencia, el elemento de unidad para poder desarrollarse. Aquí tenemos la artografía, que es una metodología de investigación que combina el arte y la investigación, que estuvimos mirando y tratando de identificar y darle forma. No significa que la comunagogía sea la única que pueda trabajarlo, no, por el contrario, aquí estamos planteando diferentes
propuestas de desarrollar esta subjetividad recíproca en el teatro, y es el propósito específico para este espacio de conferencia. Pues este elemento del arte como creación artística, sumándole la investigación, pues que busca generar ese conocimiento a través de las prácticas artísticas, y el tema de la escritura, ahí identificamos escritura, pintura, expresiones a través de textos, performance, traer todos esos elementos que realmente puedan construir una colectividad que se vincule a estos también movimientos sociales. De alguna manera, también somos integrantes del movimiento por la defensa de los derechos del pueblo, y está todo un abordaje de la ecología, la defensa de la ecología, la lucha por ese sujeto de agua que es tan importante hoy en día y que nos ha tenido una conciencia ahorita en Cali con la COP16 y toda la lucha que se hace. Son esfuerzos que no pueden ir desligados, por el contrario, se nos debemos articular a estas, y desde la pequeña acción desde clase, desde la pequeña acción de formar esas subjetividades, estamos haciendo y construyendo unos jóvenes y una sociedad realmente consciente, una comunidad. La comunidad no es como ese grupo de personas, no, por el contrario, esa comunidad son esas personas que trabajan, que se preocupan, que se unen en lo común para poder realmente transformar esta sociedad que tanto lo necesita, que tanto lo requiere, y el arte es una de las mejores maneras que tenemos para potencializarlo. No sé, Juan Carlos. Sí, gracias, Sandra. Sí, decirles que afortunadamente acá en nuestra América hay corrientes pedagógicas y educativas que nos pueden dar elementos para aportarle a unas dinámicas de teatro en el horizonte de la reciprocidad, ¿cierto? Ahí está el teatro del oprimido en relación con las pedagogías del oprimido. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿y qué ha pasado con las pedagogías decoloniales que tenemos en nuestra América? Eso cómo se expresa, ¿cierto? Todas las educaciones de lo común y las comunalidades. La comunalidad es una corriente educativa mexicana, cómo puede aportarnos. Podríamos mirar escenarios o concepciones del pueblo afro, lo renaciente, es decir, retomar esos aspectos de identidad, cómo ellos se expresan en las apuestas artísticas, las educaciones propias de los pueblos indígenas, qué podemos aprender de allí, las pedagogías de la reexistencia, las pedagogías emancipadoras, que son corrientes, entre otras, que se vienen gestando en nuestra América y que pocas veces en los escenarios formales de la educación las tenemos en cuenta, porque casi siempre se parte de la lógica eurocéntrica, ¿cierto?, del conocimiento. Entonces la comunagogía es tan solo una más que venimos desarrollando, y lo que nos ha hasta el momento expresado el trayecto que tenemos es que un elemento tan fundamental como es la reciprocidad sí se va configurando en medio del proceso formativo. Ahí en la página que les mencioné pueden ustedes encontrar un apartado que se llama Cosmovivencias de la Comunidad Educativa, y van a encontrar, por ejemplo, las reflexiones de estudiantes de secundaria de varios colegios donde manifiestan la percepción o lo que ellos han encontrado en la comunagogía. Y sin duda la reciprocidad es uno de los aspectos que emerge en ese proceso, y que, como dijimos al principio, establece rupturas con unas formas de ser y estar que nos tienen fragmentados. En síntesis, es una propuesta en construcción, como dijo Sandra, pues que ha emergido conceptualmente aquí en Colombia, y que aspiramos poder aportarles en la formación artística elementos, y que se desarrollará en tanto pues estudiantes, maestros, investigadores la vayan desarrollando. Por ejemplo, en la pedagógica se han realizado desde la comunagogía en el Departamento de Biología varias tesis de grado en sus prácticas, que han desarrollado incluso conceptualizaciones, por ejemplo, la natusubjetividad, argumentando que la naturaleza tiene subjetividad, y eso es muy potente
desde el punto de vista epistémico, y lo potenció la comunagogía. Entonces allí van a encontrar también reflexiones de estudiantes universitarios que han asumido la comunagogía, algunos como referente teóricos, otros como apuesta metodológica. Agregaríamos eso y para escucharles, no sé si Sandra quieras decir algo final. Sí. Y quedamos abiertos a preguntas. Pues digamos que el espacio es muy corto para poder darles más detalles de la comunagogía, pero sí les puedo decir que la apuesta pedagógica de la comunagogía en las aulas ha bajado el estrés, la ha manejado, ha posibilitado unas condiciones diferentes de la convivencia en la clase. Y a través del teatro, precisamente, es donde en estos momentos estamos realizando una posibilidad con unos chicos de sexto que son bien complicados, en unas situaciones de violencia difíciles, pero si uno como maestro tiene esa posibilidad de ver a estos jóvenes, no como para poderlos sacar de la institución educativa, sino que por el contrario, aprovechar ese desfogue de energía que tienen y orientarlos hacia a esos talentos, esas posibilidades teatrales, de danza, de expresiones artísticas, como es el caso ya en Santa Bárbara, podemos recuperar todos esos chicos y que no sea ni uno menos en las instituciones, porque sí hay mucha situación de retiro en las instituciones educativas, pero digamos como maestros a veces no podemos hacer esa mirada de pues no es tan bueno, no se comporta, no sé qué, pero tiene unas posibilidades artísticas muy interesantes. Y cambiamos esa forma de vernos y esa forma de ver a los demás. Muchas gracias y aquí atentos a sus inquietudes y preguntas. Listo, no, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación el día de hoy. Vamos a ¿quiénes tienen preguntas en este momento? Nosotros tenemos una metodología y es que aquí se hacen unas cuantas preguntas, quizá 2. Y cuando se suba el video, los estudiantes van a colocar, los y las estudiantes colocan el resto de preguntas en el canal de YouTube para que haya una interacción, como una especie de foro abajo del video, ¿listo? Entonces por aquí te sientas acá y te presentas. Hola, buenos días. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por su charla muy interesante. Mi pregunta es, en la comunagogía, ¿cómo manejan el sistema evaluativo? Porque en el video pues entendí que ella dijo es una actividad extracurricular y pues obviamente en una actividad extracurricular pues no he visto que hagan este tipo de evaluaciones, pero en un sistema educativo, digámoslo, pues que está muy ceñido a lo tradicional, ¿cómo lo manejarían o cómo lo manejan? ¿Hacemos todas las preguntas o cómo quisieras? Pregunta y respuesta. Vale, ¿nos recuerdas? Creo que no nos dijiste tu nombre. Carolina Fernández. Bueno, no sé, Juanca. Gracias. Y yo. Entonces, digamos que ha sido uno de los puntos importantes de reflexión de cómo hacerlo. Hemos tenido algunas experiencias. Por ejemplo, evaluar principalmente las relaciones sociales antes que lo cognitivo. Por ejemplo, ese ha sido un énfasis, y antes que individual, colectivo. Entonces, la evaluación en conjunto. Lo principal, tanto maestros como estudiantes, desmontarnos la lógica de la nota y hacer los procesos evaluativos más en el sentido de lo que sentimos y queremos como proyectos que se tengan en el colegio. Digamos, de todos entra uno a reñir con la institucionalidad, porque igual hay que poner la nota, ¿cierto? Y con los papás o mamás que quieren ver el número. Coloco el caso para hacer esta interrogante. Un estudiante me decía, profe, pero ¿por qué me coloca solo 4.3 en la planilla si mi papá me dice que tengo que sacar 4.5? Entonces yo le coloqué 7.3. Y cuénteme, ¿para qué le dice? ¿No? Como diciéndole, no hay necesidad de números. Santos Guerra, que es un pedagogo, educador español, investigador, tiene unas reflexiones muy interesantes
en contra de esta lógica de la nota y chévere retomarlas. En la Universidad de la Tierra en México también hacían maestrías sin nota, por ejemplo, y hoy en Brasil hay una corriente muy interesante sobre evaluaciones emancipadoras. Estamos como aprendiendo de esas experiencias para poderlas llevar a la escuela formal en secundaria, que es difícil, pero estamos, digamos, aprendiendo y es un eje de preocupación y ojalá allí ustedes puedan pues apuntarnos también con su experiencia. Bueno, adicional a lo que comentaba Juan Carlos, mira, hay unas circunstancias que hasta el maestro está afanado. Y en la comunagogía, dijo Juan Carlos, esa atención baja. No significa que se baje la parte del aprendizaje. Por el contrario, se potencializa. Donde ya tú como maestra, por ejemplo, no hay un rol de obligación, hasta los mismos estudiantes van diciendo, ay, mira que le faltó esto, mira que lo que presentó tiene que corregir aquello. Entonces, ¿qué se maneja? Se manejan bitácoras, ¿sí? Avances, hay puntos, pero digamos se baja la tensión, se baja el estrés. Los mismos compañeros dicen, uy, no, qué pena, profe, yo realmente, en una clase, yo realmente esto, lo que preparé muy mal, me comprometo a hacerlo en la siguiente clase. Como maestra, como tú dices, ¿todos son uno? ¿O le das la oportunidad? No, pues primero eres consciente que ya viste que algo faltaba y que algo está fallando. Y para mí eso va sumando. Es una cuestión de calificación y vale mucho el proceso. Y ver que no tan solo de tu parte como maestra, sino de tus estudiantes, compañeros, están diciendo y hasta tú mismo haces la conciencia, la evaluación es colectiva, es coevaluación, hay una autoevaluación y hay una heteroevaluación. Pues en este andamiaje del caminar y el proyecto que lleva la comunagogía, como dijo Juan Carlos, vamos transitando para fortalecer esos elementos. Muchas gracias. Gracias, muy amables. ¿Quién más quiere preguntar ahora? Yo quisiera así hacer, bueno, primero que les pudieran contar a los estudiantes que ustedes tienen pues la página web, que tienen talleres disponibles y me gustaría saber si pueden hacer una pequeña ampliación de lo que ustedes, bueno, la comunagogía hace parte de las pedagogías emergentes, entonces como hablar como de esas pedagogías emergentes y el lugar que ustedes ocupan, de dónde vienen esas pedagogías y quizá si pueden ampliar un poco, por ejemplo, si ustedes en la conceptualización tienen alguna relación con teóricos como Freire y con el modelo pedagógico social, si ese es el modelo pedagógico o si prefieren no hablar de los modelos pedagógicos y quedarse como corriente. Gracias. Y bueno, sí, digamos que ahí tenemos una discusión teórica que hay que abordarla en algún momento y si ustedes miran en América Latina todas las expresiones alternativas han adjetivado la pedagogía crítica, pedagogía emancipadora, pedagogía del oprimido, colonial, pedagogía decolonial, pedagogía feminista, pedagogía comunitaria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué decimos en la comunagogía? Que el concepto de pedagogía es corto para dar cuenta de la experiencia de los procesos de educación alternativa, ¿cierto? Es corta, y no porque no haya pedagogía, porque obviamente hay reflexión sobre lo educativo. Sin embargo, las experiencias han tenido que colocarle apellido, entre comillas, a la pedagogía para poder decir, estamos haciendo algo diferente. Entonces, la comunagogía en ese ámbito dice, pues, si hay que colocarle tantos apellidos a un concepto, es porque algo no está funcionando. Entonces nos atrevemos a proponer la comunagogía como una apuesta más abarcativa, si se quiere decir, ¿sí? Entonces por eso no somos ni modelo, ni enfoque, incluso fíjese que empezamos en lo educativo y hoy va en lo investigativo, en el caso de las universidades, como les decía, de referente teórico y metodológico, y por eso nos asumimos más como corriente educativa y llegamos incluso a escuchar expresiones que dicen esto termina siendo es como una forma de vida, es decir, una concepción de vida. Ahí vamos
en ese proceso. Obviamente tiene vínculos, porque se relaciona con Freire, obviamente, los círculos de cultura, por ejemplo, se relaciona con las educaciones propias, por ejemplo, con pedagogías críticas, incluso retomamos elementos de McLaren cuando él dice la pedagogía crítica es limitada, hay que apostar por pedagogías revolucionarias. Hay un texto muy interesante de Luis Huertas que habla de pasar de las pedagogías críticas a las revolucionarias, retomamos de allí elementos en ese segundo ámbito, conecta con las pedagogías decoloniales, es decir, conecta con el buen vivir, conecta con la educación popular, pero consideramos, tiene unos énfasis que le van dando como escenarios a una corriente. Un maestro postdoctorado en España la ubica, la clasifica como una de las 13 pedagogías emergentes, que es Gabriel Toledo Lara, que del siglo XXI, ¿cierto? Pues interesante que se dé esa referencia, porque pues igual estamos andando. Preferimos por el momento, Lucena, llamarnos corriente, ¿sí? Vamos a ver a dónde llegamos, depende de todas y todos, porque pues, decimos está en construcción. Eso. Quisiera aportar también esto en esta gran pregunta que nos haces, porque esa es nuestra investigación y nuestro caminar. También esto, el maestro Zambrano, creo que lo conoce también, Armando Zambrano, el maestro Noguera. Aquí en la pedagógica hay unos elementos que dicen que pueden ser de la parte de los discursos pedagógicos, ¿sí? Para que tenerlos referidos. Hay una mirada desde la tradición de pronto americana, ¿no? Mirar, identificar qué sería lo común que se pueda trabajar de las epistemologías del sur también. Entonces ahí hay un buen trayecto y en ese caminar estamos para identificar actualmente dónde queremos, y es que no queremos ubicar la comunagogía como algo, como un modelo o como un paso a seguir, porque le quitaría la esencia, esa postura en por ejemplo, las compartencias que se opone a las competencias, y si ubicamos a ese posicionamiento dentro de las aulas de la misma, pues acabaría su propia naturaleza y su propia potencialidad. Entonces, por el contrario, es una propuesta que estamos enriqueciendo entre todas y todos y que estamos caminando y que con gusto, Luz Helena, en el caminar que haremos, te estaremos compartiendo en los avances y el trayecto para darles a todos ustedes, porque esto es para nosotros y a través de nosotros. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Y hay algo adicional que tú preguntabas, Lucía, sobre los talleres. Sí. Estamos coincidencialmente preparando uno que nos toca virtual porque han salido iniciativas en Nariño, en Pereira, ojalá acá en Cali, acá en Bogotá, en Tunja, y queremos generar un taller virtual. Las personas interesadas, tus estudiantes, te vamos a enviar el formato para inscribir y poder organizar los convites. Entonces, sí, estamos en ese proceso. Listo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Juan y Sandra. Los acabo de conocer este año y estoy pues maravillada, se ajusta bastante a lo que estamos viendo en esta final de semestre y lo que los estudiantes van a ver el siguiente semestre. Entonces, en modelos pedagógicos 2. Entonces, más que pertinente para el desarrollo de la clase. Muchísimas gracias por haber dispuesto este tiempo para compartir conmigo y con mis estudiantes, con los estudiantes. ¿Listo? ¿Alguien? Por acá hay otra pregunta. Perfecto. Claro que sí. Hola, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Miguel. Yo tenía una pregunta más como una aclaración, tal vez no me quedó muy claro. Es que entonces la comunagogía no se quiere establecer como un modelo pedagógico, es diferente, sino más como una rama de la pedagogía. ¿Es así? ¿Quién entiende? Gracias, Miguel, por la pregunta. Digamos que una rama de la educación, ¿sí? Más que de la pedagogía. Obviamente hay vínculos con la pedagogía, pero hasta el momento no nos queremos asumir ni como un modelo, ni como un enfoque, ni como una rama de la pedagogía, pero sí como una manera de hacer educación alternativa, digamos, conceptualmente por lo que implicaría en asumirnos únicamente como pedagogía. Como les dije,
en el libro, hay una página, van a encontrar un libro en el segundo capítulo, tenemos una discusión teórica de por qué el concepto de pedagogía es limitado para entender ese amplio mundo del educativo. Pero bueno, son discusiones más fuertes. Entonces, no es una rama de la pedagogía en específico, Miguel. Ah, ok. Y quisiera saber también cómo a qué apuntan, o sea, a que llegue el estudiante, porque digamos, sé que no es un modelo, pero ahora sí como que todo apunta a que el estudiante cuando se gradúe, cuando ya termine su proceso educativo, digamos, esté preparado, o como por ejemplo en el modelo social, a resolver problemas en sociedad, o por ejemplo creo que es el conductismo, constructivismo, que el estudiante sea más individualista, o por ejemplo otro donde él se prepare más como a la vida universitaria. Lo que ustedes proponen me suena más como al modelo social, porque exacto, no promueve tanto el individualismo como que el estudiante por sí solo, sino más como, sí, lo que decían. Entonces quisiera saber si va como también por ese lado o qué quisieran como precisamente a que apuntara esta rama. Sí, Miguel, la apuesta fundamental es la subjetividad nosótrica transformadora. En eso se conecta con los modelos sociales, donde está, pues, como se dice, las conexiones y la trascendencia, si se quiere. Ustedes saben que la subjetividad abarca más allá de lo cognitivo, está lo recuerdo, lo emocional, lo imaginario, los vínculos, las relaciones que se establecen. Entonces, tiene conexión con el modelo social. En eso creo que es con el modelo que tal vez más ganas tendría. ¿Dónde estamos apuntando? A la transformación social. Hay un procedimiento que lo llamamos los Kingo o el Kingo de formación. Y toda clase, digamos, todo tema, termina con un proyecto de transformación social colectivo, ¿sí? Entonces apuntamos eso, a una subjetividad nosótrica que aporte a la transformación social. Obviamente, eso no niega lo académico, todo lo contrario. La experiencia nos ha mostrado que el ser humano que potencia su subjetividad, lo cognitivo, lo académico, lo asume, lo que decía Sandra, por gusto, le profundiza en la investigación y responde esos test instrumentales a los que nos tienen acostumbrados de manera muy fácil, lo supera. De hecho, tanto estudiantes como maestros que han estado en comunagogía, esos concursos los pasamos muy fácil, porque tenemos una visión más amplia de lo instrumental. Yo quisiera aportarte ahí para darte tu respuesta. Es que mira, en los colegios, en las instituciones, van con los estándares y está el perfil del estudiante, dependiendo de lo que tenga. Teniendo como colegio, como maestra, mirando la comunagogía y mirando un curso que le apliqué y otro curso que no le apliqué, puedo identificarte que vamos mucho más allá de los lineamientos estándares básicos de educación. Se amplía. Primera situación. Otro elemento son posiciones críticas, reflexivas, sociales, pero que se vinculan no como ajenos a la sociedad o como estos cerebros jugados, sino por el contrario, que se potencializan, pero haciendo parte de la sociedad. Muchos de estos estudiantes que ya se graduaron en este proceso, primero, son líderes sociales, pero también son profesionales, son científicos. Ya, no hay una estructura, un modelo como un ingreso y una salida obligatoria, ¿sí? Pero sí lo que se identifica es que se compromete más consigo mismo, con lo que lo rodea, ¿sí? Y se vincula. Es muy diferente a lo que vi con el otro grupo de chicos, de estudiantes, que querían ser lo que siempre quieren hacer en colegios públicos, que son la parte de guardas de seguridad, trabajar en call center, que obviamente son trabajos muy dignos, muy respetuosos y demás, pero el sentido y esa subjetividad estaba para dar para lo mínimo, lo que querían, no mayor esfuerzo. Cuando identifico que había una de mis estudiantes que primero se debatía que si quería ser maestra o no quería ser maestra, y fue un proceso de entrega y dedicación. Está estudiando en la parte de educación infantil y se apasiona lo que hace. Es diferente cuando una doctora y no me apasiona. Soy una señora de los aseos generales y no me apasiona lo que hago. No me vinculo con lo que hago, no disfruto lo que hago.
sino que ya sé por qué estoy haciendo esto y para qué lo estoy haciendo. Entonces estamos viendo una transformación social que mencionaba Juan Carlos. Entonces ahí te dimos algunas luces. Gracias.